una cosa que deben notar es que la corriente se mantiene constante. Fíjense que la corriente que nos marca el amperímetro de gancho se mantiene constante. Recuerden que eso es muy importante a la hora de recuperar una batería de auto que está en un nivel mucho más bajo de su nivel normal. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal sobre soluciones caseras. Bueno, el día de hoy les voy a explicar cómo hacer un recuperador de baterías de auto muy fácil y con cosas que ustedes tienen en su casa o con materiales reciclados. Este recuperador es bastante sencillo de hacer. Ok, ¿y qué elemento vamos a utilizar para hacer este recuperador de baterías de auto? Bueno, lo primero es un enchufe como este que está acá, un puente de diodos de potencia como este que ustedes ven acá, un capacitor de 45 microfaradios y 250 voltios AC. Eso en el caso de los países que trabajan con 120 voltios. Y cables para hacer las conexiones y la conexión con la batería. Bueno, y la batería que voy a usar para esta prueba está aquí, como ustedes la pueden ver. Es una batería de carro de 12 voltios. En un momento les voy a medir cuánto tiene esta batería para que ustedes vean que el voltaje está muy por encima del voltaje normal de la batería. Está cercano a 10 voltios. Y como con este recuperador lo vamos a volver a elevar a su voltaje nominal, el voltaje de la batería. Bueno, pero entonces voy a comenzar a armar el cargador para poderlo conectar. Bueno, entonces lo primero que voy a conectar es un cable que viene del enchufe. Lo voy a conectar con una entrada del capacitor. Esa es la primera conexión. Luego del capacitor sale el otro extremo hacia uno de los terminales que son de AC. Recuerden que el puente de diodos tiene dos terminales de corriente alterna y las salidas que son positivo y negativo por el otro extremo. Aunque aquí no lo tiene marcado, es muy fácil de verificar con el multímetro si ustedes tienen duda. Pero en este caso está el positivo acá y el negativo debería estar en el otro extremo. Y aquí está corriente alterna y aquí está la otra entrada de corriente alterna. Entonces, una de las entradas de corriente alterna se va a conectar con este capacitor. Luego, el otro extremo que viene del enchufe, que sería este, va a ir hacia la otra parte de entrada AC del puente de diodos, como se muestra aquí. Y los dos terminales que nos quedan del puente de diodos pues van a ir directamente hacia la batería, hacia los bornes de la batería. Entonces, donde está la parte positiva, vamos a colocar este cable rojo, que es el que va para la parte positiva, el borne positivo de la batería. Y el otro que nos queda, que es el negativo, pues le colocamos este cable negro que va hacia el borne negativo de la batería. Entonces en un momento yo lo voy a conectar y le voy a hacer las pruebas y las mediciones. Bueno, entonces antes de comenzar con las pruebas y antes de conectar el recuperador de baterías, yo quiero que ustedes observen, aquí tengo el multímetro en la escala de 20 voltios DC, para que ustedes vean cuánto voltaje hay en la batería antes de conectar nuestro recuperador. Fíjense, 10.7 voltios. Está muy por debajo de 12. Se podría decir que es una batería que está dañada, ¿verdad? Ahora, yo luego de conectarlo, también le voy a hacer la medición de el voltaje y la corriente que estaría fluyendo desde este recuperador o cargador de batería hacia la batería. Entonces vamos a empezar a conectar los cables estos. Fíjense que aquí tengo todo el circuito, ustedes lo pueden ver claramente, ¿verdad? Y voy a conectar en una regleta de voltaje de AC. Ok, ahí se puede ver completamente los cables, de dónde vienen. Ahí se puede ver todo el diagrama, todo el esquema. Digamos, vamos a voltear este cable que me quedó como a la inversa para que se vea más claro. Y este, simplemente estoy volteando los cables de AC, de corriente alterna. Da igual
si los intercambio los cables de corriente alterna que vienen de acá del enchufe. Entonces no importa si puede ir uno para allá, uno para acá o al revés, da igual, eso no importa en este cargador. Entonces déjenme conectar, voy a conectar otros caimanes o cocodrilos para monitorear el voltaje antes de conectarlo, cuando lo conecte y en el momento que comienza la carga de la batería. Bueno, como pueden ver, ya tengo conectado el multímetro y todo este sistema. Entonces lo que me falta ahora es encenderlo para que ustedes observen la diferencia de el voltaje y el monitoreo de cómo va cargando. Bueno, y también tengo aquí un amperímetro de gancho para que ustedes vean la corriente que circula por este sistema. Entonces vamos a encender la energía aquí a través de esta regleta para que ustedes vean cómo empieza a cargarse la batería de forma inmediata. Ok, ahí lo conecté y observen cómo se empieza a elevar el voltaje. Poco a poco se va elevando. Ahí lo voy a dejar un momento, pero voy a medir también la corriente que está circulando a través de este sistema. Entonces, fíjense que está circulando. Aquí me muestra 1 amperio. 1 amperio está circulando justo en este momento. Vamos a bajarlo, aquí lo tengo en 20 por 20 amperios, vamos a bajarlo para 2 amperios. Fíjense que con un rango menor me da una mayor precisión, o sea 1,2 amperios. Eso es lo que está circulando a través de este recuperador o cargador de batería hacia la batería. Y observen lo rápido que está subiendo, que se está elevando el voltaje. Bueno, allí lo voy a dejar un tiempo más para que ustedes vean cómo sigue subiendo el voltaje hasta llegar a su valor nominal. Una cosa que deben notar es que la corriente se mantiene constante. Fíjense que la corriente que nos marca el amperímetro de gancho se mantiene constante. Recuerden que eso es muy importante a la hora de cargar o recuperar una batería de auto que está en un nivel mucho más bajo de su nivel normal. Bueno, como pueden ver, ya el voltaje se ha elevado bastante. Déjenme mostrarle las puntas de prueba por si acaso tienen dudas de que esto está pasando. Fíjense cómo las puntas de prueba están monitoreando justamente cada uno de los bornes de la batería. Aquí está. Entonces se puede notar que la recuperación o la carga de la batería se está haciendo bastante rápido. Bueno, entonces se puede ver que la carga de la batería ya está bastante alta y ya se está acercando a los 13 voltios, que es la carga que debería tener una batería normal. Debería estar casi cercano a los 13 voltios o 12,9 o algo por ahí. También les voy a dejar por allí el diagrama de este recuperador o cargador de batería para que ustedes lo tengan y no se confundan a la hora de armar este cargador de batería. Básicamente puede tomar por lo menos de 30 minutos a 1 hora y en algunos casos un poco más de 1 hora, porque en la medida que la batería se acerca a su valor normal o nominal, entonces se va a tardar un poco más. Lo que importa es que siempre se mantenga una corriente constante. Básicamente en eso se basan todos los cargadores o recuperadores de batería, que la corriente se debe mantener constante al momento de cargar la batería. Y si se fijan, lo estamos cargando con una corriente por encima de 1 amperio, que es algo normal en este tipo de baterías. Inclusive se podría cargar hasta con 3 amperios si ustedes quisieran. Si el capacitor fuese de 80 microfaradios, entonces la corriente podría ser el doble y la carga o recuperación podría ser más rápido inclusive. Bueno, mientras está cargando la batería, déjenme decirles cómo funciona este sistema para aclararles un poco más. El capacitor va a actuar como una reactancia capacitiva. Y para que ustedes lo entiendan, es como si fuese una resistencia. Lo que pasa es que el capacitor en verdad está en la parte de alterna. Si ustedes se fijan, el capacitor yo no lo coloqué
después de la rectificación, sino que lo coloqué antes. Eso quiere decir que por el capacitor está pasando corriente alterna. La corriente rectificada, que es la corriente DC pulsante, viene después de la rectificación. Entonces el capacitor ni se está enterando que existe una rectificación porque él está antes de el puente rectificador. Entonces, ¿cómo actúa este capacitor? Va a actuar básicamente como una resistencia, donde su valor de resistencia se va a calcular con una fórmula que yo le voy a colocar aquí, que es 1 sobre 2pi por la frecuencia por el valor de capacitancia, que en este caso es 45 microfaradios. Si nosotros introducimos eso en esta fórmula, al final nos va a dar, como ustedes pueden ver allí, 58.97 ohmios. Entonces es como que tuviésemos un circuito con una resistencia de 58.97 ohmios. El puente rectificador básicamente lo que va a hacer, como ya dije, es convertir el voltaje que es alterno en un voltaje que sea relativamente continuo. No va a ser totalmente continuo, sino que se va a llamar continuo pulsante, porque a la batería no le puede llegar una corriente que sea positiva y negativa a la vez. Eso la dañaría. Entonces, bueno, y en este punto donde ya vemos que la batería está casi totalmente en su valor nominal, vamos a responder algunas preguntas que podrían surgir en este punto. Por ejemplo, por si acaso a ustedes se les ocurre preguntarse si este recuperador de baterías se puede utilizar como cargador de baterías para baterías que no tienen ningún problema, la respuesta es sí. Claro que se puede usar como un cargador. De hecho, este es un excelente cargador de baterías de auto en el caso de que ustedes tengan una emergencia y tengan que cargar la batería en su casa. Entonces es un excelente cargador también. Otra pregunta que puede surgir: ¿se puede utilizar este cargador también para cargar baterías de gel, de estas que son más pequeñas, con este sistema, o se pueden recuperar? Y la respuesta es sí, también se puede utilizar para estas baterías, pero deben tomar en cuenta algo: el valor de microfaradios debe ser por lo menos a la mitad para que a la batería le llegue menos de 1 amperio, porque el problema es que estas baterías de auto se cargan con más corriente. Entonces se puede usar, pero el capacitor se recomienda que sea de 20 microfaradios para abajo para las baterías que son pequeñas, de gel. Otra pregunta que puede surgir: ¿este recuperador de baterías también puede recuperar baterías que están en 0 voltios? La respuesta es no. Si ustedes se fijaron, esta batería tenía inicialmente 10,66 voltios. Eso quiere decir que la batería es totalmente recuperable. Pero una batería que esté por debajo de ese valor ya es bastante difícil recuperarla con cualquier cargador que se le coloque. Y entonces no va a funcionar, porque si está en 0 voltios seguramente tiene otro tipo de problema más grave. Otra pregunta que podría surgir: ¿se podría hacer con un solo diodo y una rectificación de media onda? La respuesta es no. No sirve con un solo diodo, ya que la rectificación, al ser de media onda, no va a lograr que el capacitor trabaje como debe. Otra pregunta que podría surgir es: ¿le está llegando voltaje alterno a la batería también? Y en consecuencia eso la podría dañar. La respuesta es no, y se lo voy a demostrar. Fíjense, en este momento estamos aquí en voltaje de 20 voltios de continua y me lo está marcando perfectamente sin ninguna dificultad. Ahora, si yo lo paso a voltaje de corriente alterna, vamos a ver cuánto nos mide. Si estuviese llegándole aquí corriente alterna a la batería, cuando yo le coloque corriente alterna en la escala de alterna que está acá, se debería de marcar un voltaje diferente a 0. Vamos a ver qué pasa. Ok, ahí lo tengo, como ustedes pueden ver, en 20 voltios de voltaje alterno. Y si se fijan, está en 0,04, 0,01 ahorita en este momento. Entonces se pueden dar cuenta que a la batería no le está llegando nada de voltaje alterno. Entonces no va a sufrir ningún problema, ya que a la batería solo le está llegando voltaje continuo. Bueno, y por último, les quiero decir o aconsejar de todas formas, si ustedes no son muy expertos en el tema de la electricidad, que deben tener cuidado al momento de hacer este cargador o recuperador, ya que a pesar de que aquí están llegando 12 voltios, en las otras etapas del circuito sí está llegando un voltaje más elevado. Entonces deben tomar en cuenta que al momento de trabajar con este cargador tengan precaución justo en estas etapas de no estar tocando cuando el sistema esté cargando. Si ustedes se fijan, como yo lo hice acá, solamente es porque es a nivel demostrativo, pero si ustedes van a armar esto para tenerlo en su casa y usarlo de forma de emergencia cuando tienen una batería descargada, como en este caso, entonces deben hacerlo colocándole sus respectivos cintas aislante, cinta negra aislante
de buena marca y colocarlo con conectores adecuados para dejarlo listo para usar y que no tengan ningún problema con eso. Si es posible, pueden meter esto y esto después de haberlos conectado con sus cables adecuados y sus conectores adecuados dentro de una caja que puede ser de madera o de plástico para mayor seguridad, y podrían dejar el capacitor y el puente de diodos ajustado a un sitio para que no se esté moviendo. Bueno, entonces dejemos este video hasta acá. Espero haberles ayudado con este invento casero pero que funciona perfectamente, y recuerden, como siempre, si les ha gustado el video, denle like, compártanlo. Si tienen alguna duda, me lo dejan por los comentarios, y si no se han suscrito, suscríbanse, que siempre estoy publicando videos muy buenos y muy interesantes. Entonces nos vemos en el siguiente video.